Vamos a ingresar al ciclo de Mariología y la devoción mariana. Hoy estamos reunidos en el encuentro número 14 de Mariología y la devoción mariana. Y habíamos empezado a ver la presencia de la Virgen en el Evangelio de San Marcos, hasta que le fuimos dando también un color especial al tema para que quede bien claro qué se entiende por el término adelphos y las distintas acepciones, aquello de mi hermano. Y es necesario saber, como ya lo hemos visto, que adelphos significa pariente o deudo, vecino, correligionario. Como todas las palabras, tienen un sentido etimológico y un sentido semántico. El sentido etimológico nos remite a la raíz de la palabra y el sentido semántico a todo lo que hace al uso de las palabras. Bueno, simplemente quisiera decir, antes de entrar en los relatos de infancia en el Evangelio de San Mateo, aquí vemos en Marcos 15, 40 y 47, y también en el capítulo 16, 1, a María, Santiago y José. Según Marcos 6:3, Jesús es hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Seguimos con el término adelphos, de hermano, ¿se acuerdan? Según Mateo 13:55. Su madre se llama María, dice la palabra, y sus hermanos son José, Simón y Judas. Por otra parte, siempre hablamos del Evangelio de Marcos. En la lista marcana de las mujeres que miran a la cruz, como lo podemos observar en el capítulo 15:40, además de María y Salomé, se encuentra una María, la madre de Santiago el Menor y de José. Si esa María no es otra que la madre de Jesús, habría pruebas concluyentes de que también los hermanos de Jesús, en concreto Santiago y José, son hijos de ella. Si esa María no es la madre de Jesús, debemos preguntar a sus hijos Santiago y José, son los adelphoi de Jesús, es decir, los hermanos de Jesús. Entonces, como ven, las conclusiones es lo que uno siempre tiene que mirar, exegéticas, o sea, de aquellos biblistas que se dedican a la exégesis, a la investigación. Son las más claras que hay, sobre todo en lo que publica Brown y Fitzmyer. Llegan a esta conclusión: la virginidad perpetua de María luego del nacimiento de Jesús no es cuestión directamente suscitada por el Nuevo Testamento. Una vez surgida, en la posterior historia de la Iglesia, planteó la cuestión de la relación exacta de Jesús con respecto a sus hermanos y a sus hermanas. Y dada esta inquietud, no puede decirse que el Nuevo Testamento los considere indudablemente hermanos de Jesús y por tanto hijos de María en el orden de la sangre. La solución preferida del estudioso dependerá en parte de la autoridad que atribuya a las visiones eclesiásticas posteriores que todos los exégetas van aportando en la vida de la Iglesia. Pero creo que con todo lo que expliqué
en el encuentro anterior, todo está en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo, y lo que explico hoy, ya cerramos el tema del adelphos en singular, hermano, o adelphoi en plural. Y ahora se entiende claramente para aquellos que a lo mejor nunca escucharon las distintas acepciones de esta palabra hermano. Nosotros, como tenemos la traducción, muchas veces las personas se adhieren a una traducción y desconocen los términos originales. Entonces, se atienen como firmemente a un término y no saben ese término cuántas acepciones tienen. Y ahí es donde caen en la incomprensión del error y en este caso en desmedro de la verdad en relación a la Virgen. Vamos ahora a entrar en el Evangelio de Mateo. María en el Evangelio de Mateo. Hay un relato muy importante, lógicamente, al inicio tenemos que considerar los relatos de la infancia que están en Mateo capítulo 1 y capítulo 2. O sea, los dos primeros capítulos del Evangelio de Mateo recogen el testimonio autónomo del autor sobre María. Si bien el relato de la infancia contenido en estos capítulos constituye lo último de la redacción evangélica, estudiarlo al comienzo posibilita una mejor comprensión de los pasajes del ministerio público, ya que ofrece, digamos así, una concepción homogénea y completa que el evangelista Mateo tiene sobre la Virgen. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Como siempre pienso en la síntesis para que todo aquel que escucha lo que enseño de Mariología y la devoción mariana en este ciclo pueda acercarse de una manera sencilla a comprender la presencia de la Virgen al lado del Señor en este caso, por donde estamos transitando ahora, que es María en los Evangelios. Digamos así que conforme a la teología de Mateo, el Evangelio se orienta a responder a un doble destinatario. Por un lado, se dirige a los judeocristianos que han de dar razón de Jesús ante los judíos. Esto explica la fuerte referencia al Antiguo Testamento al hablar de Jesús, como lo estoy explicando los días miércoles en el ciclo sobre el Nuevo Testamento que estoy dando en el programa Vivir. Entonces, por un lado esto, y por otro lado, en Mateo se tiene en cuenta la creciente presencia de los paganos en la comunidad y se muestra la incongruencia del exclusivismo que se señala aquí en el capítulo ya 3, versículos 7 al 10. Esto es algo muy importante que les doy para leer. Como en el bloque tengo un tiempo, si leo todo se hace como muy extenso, por eso les doy las citas para que ustedes puedan referirse al tema. La teología del relato de infancia responde ciertamente a estos dos grupos, los que podría observarse en el uso de los títulos Hijo de David e Hijo de Abraham, como aparece en capítulo 1, versículo 1, pero también mediante la presencia y la importancia dada a José, en capítulo 1, versículo 20. Luego, la aparición de los magos frente al niño, que ya los días miércoles voy a explicar qué significa todo esto. Todo gira en torno a la identidad de Jesús
y en este contexto hay que interpretar lo dicho sobre María. En definitiva, Cristo se hizo rey no por sucesión davídica, sino por concepción virginal y por resurrección, tal como lo podemos observar en Mateo 19:28 al 25:31. Ambas son obra del Espíritu que renueva todas las cosas. Ciertamente ya esto fue anunciado en el libro de Sabiduría 7:22 y 27, ¿no? El Espíritu renueva todas las cosas. Si queremos echar una mirada y ver a la Virgen en la genealogía, Mateo divide su genealogía justamente, por lo que hoy repito, es un evangelio predicado a judíos que tienen que dar razones de por qué dejan la fe judía y entran en el cristianismo, ¿no? Mateo divide, repito, su genealogía en 3 secciones de 14 generaciones. Cada una, ¿no? Esto lo encontramos en el capítulo 1, del 1 al 17. Y les voy anticipando esto para que ustedes vean el lugar que tiene la Virgen. Los nombres citados plantean diversas dificultades que no pueden ser desarrolladas aquí en un contexto de mariología, digamos. Nos interesa a nosotros tener en cuenta la luz que la genealogía mateana arroja sobre la Virgen María, a quien la lista de progenitores nombra al final. Dice, voy a ir a 1:16 de Mateo, José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. O sea, 3 datos sugieren el interés especial por María. Por un lado, se rompe el esquema, engendró, y aparece de la que nació, o sea, fue engendrado Jesús. Luego, si nos remitimos a los versículos 18 al 25, sobre la concepción virginal, se esclarece por qué no se dijo José engendró a Jesús. Esto queda clarísimo. María no es la única mujer en la genealogía, pero es la única de quien es engendrado Jesús. Y esto es lo que hay que tener en cuenta en Mariología. Recordamos que es muy raro en el judaísmo del siglo I que aparezca una mujer nombrada en una genealogía. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Sabemos que hay mujeres citadas, son 4 que tienen, digamos, en común algo, ya lo vamos a ir descubriendo. Me refiero a Tamar en el versículo 3, Rahab en el versículo 5a, Ruth en el versículo 5b, y la mujer de Urías, elitita, Betsabé. Hay 4 teorías al respecto, pero creo que tienen que ser matizadas también con la visión propia de ese siglo, del siglo I, de las cuales datan estas teorías. Las 4 mujeres del Antiguo Testamento fueron gentiles o extranjeras. En realidad 3 de ellas no eran israelitas. Y la 4, que sí mencioné, Betsabé, es llamada por su nombre, es la única israelita. Ofrecen un dato probatorio. Ciertamente en el debate judaico sobre el Mesías davídico. Mateo quiere probar que Jesús es el Mesías contra la pretensión justamente contraria que tenían los que no lo aceptaban como Mesías.
habían sido pecadoras, pero esta versión choca con la visión que los lectores de Mateo tenían sobre ellas. Y por otro lado, es importante darse cuenta la irregularidad de la unión. Esto solo vale para el caso de Betsabé. Saben que David mandó a matar al marido de Betsabé porque la esposa de un rey se enamoró de ella, no podía ser compartida con nadie. De todas estas teorías que acabo de leer, la última parece ser la más probable. Estas 4 mujeres elegidas entre otras más conocidas como Sara, Rebeca, Raquel, tienen en común con María lo irregular y extraordinario de su unión marital, y además colaboran en el plan de salvación. Tamar fue instrumento, digamos, de la gracia divina para que Judá propagase la estirpe mesiánica. Israel entró en la tierra prometida gracias al valor de Rahab. Por la iniciativa de Ruth, esta junto con otra que se llamó Booz, se convirtieron en progenitores del rey David. Y el trono davídico pasó a Salomón por haberse interpuesto Betsabé. ¿Ven cómo contribuyen para la salvación? Tenemos que tener en cuenta que el judaísmo próximo al Nuevo Testamento consideraba realmente que era el Espíritu Santo el que guiaba a aquellas mujeres en sus peripecias, a fin de que fueran instrumentos providenciales, por así decirlo, para la venida del Mesías, y permaneciesen fieles a su tarea, a pesar de sus muchas dificultades. En cierto sentido, en aquellas 4 mujeres había tenido lugar una intervención del Espíritu Santo, como anuncia la maternidad de María y el anuncio de la situación de José. Pero hay que tener en cuenta las diferencias entre estas madres de Israel y la madre del Señor. María tiene una misión absolutamente original y es eso lo que Mateo en su Evangelio quiere destacar. Por eso, Dios mediante, en el próximo programa, el domingo próximo, voy a tratar María y la concepción de Jesús, debido a lo que acabo de decir. María tiene una misión, dije, absolutamente original, y eso es lo que destaca San Mateo en el Evangelio. Lo vemos la próxima. Mientras tanto, me permito decir siempre, traten de escuchar los audios anteriores en mi canal en esta formación, porque, como en todo ciclo, es aconsejable escuchar lo anterior para saber concatenar con lo que sigue. Queda mucho más claro todo. Escuchar lo anterior para recibir lo que sigue. Todo queda en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo.